mis más sinceras bendiciones. Estamos en Ser Bíblicos. Mi nombre es Marcos Pérez y hoy vamos a ver por qué oramos. Una gran pregunta para cada uno de nosotros. ¿Para obtener cosas de Dios simplemente? ¿Será esa la razón básica que Jesús nos enseñó a cada uno de nosotros? Dios muchas veces, para llevarnos de rodillas, Él retiene sus favores para que pidamos. Pero más que todo, Él desea de cada uno de nosotros una comunión sincera y profunda con nuestro Salvador. Y la esencia de la oración radica no en lo que se dice, ni cómo, ni dónde, sino en la comunión que nosotros desarrollemos con nuestro Creador. Si nosotros estudiamos a profundidad el Nuevo Testamento, nos veremos forzados a reconocer la vida, la experiencia de los primeros cristianos. Ellos estaban llenos de lo sobrenatural. Sus experiencias eran sobrenaturales. Eran su vida cotidiana, vivir en ese nivel, en esa esfera sobrenatural. Su oración era sobrenatural, su predicación era sobrenatural y ellos eran guiados sobrenaturalmente. Déjese guiar hoy sobrenaturalmente y aprendamos juntos la esencia de la oración sobrenatural. Le habla Marcos Pérez y estamos en Ser Bíblicos. La Escritura nos revela que en Hechos capítulo 19, a partir del versículo 11 en adelante, nos dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus inmundos salían. Simplemente con el hecho de llevarse los paños o las toallas sudadas por el ejercicio de este ministerio, mientras que él enseñaba o predicaba, se lo llevaban a otros lugares, se lo ponían, se lo aplicaban sobre los cuerpos de los enfermos y eran sanados. O sea, consideremos las palabras que Dios nos está revelando ahí: milagros extraordinarios, o sea, milagros de una clase que no ocurren todos los días. Estos eran los milagros que eran frecuentes, normales, naturales en la iglesia primitiva. Pablo menciona una forma de debilidad común en todos los creyentes en su condición natural y separada del Espíritu Santo, porque él aprendió a tener una comunión profunda con el Espíritu Santo, que yo creo que es la esencia, es la naturaleza divina que nosotros necesitamos entender, comprender y ir de la mano con el poder de su fuerza para llevar a cabo lo que Él ya se ha propuesto hacer a través de nosotros. Por eso que Pablo dice en Romanos capítulo 8, a partir del versículo 26, dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Y es cierto, muchas veces oramos inclusive lejos de la voluntad del Espíritu Santo, pero el Espíritu mismo, dice la Escritura, intercede por nosotros con gemidos indecibles. En el versículo 28 nos dice una gran verdad y dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En las traducciones que hemos escuchado frecuentemente, tenemos que aclarar sobre esta traducción de la palabra propósito, porque propósito, cuando se tradujo del hebreo al griego, es protexis, y protexis quiere decir pro antes y tesis un lugar. En otras palabras, de ahí es que el Señor, o la expresión de Pablo de su cultura hace 2000 años atrás,
y de entender perfectamente del hebreo al griego, cuando el que lo tradujo nos trae esta luz, es llevar a alguien hacia adelante. La palabra sugiere un plan deliberado de parte de Dios, una proposición, un plan anticipado, una intención o un designio. O sea, propósito es un designio, pero de las dos veces que aparece en el Nuevo Testamento, prótesis se usa para referirse exclusivamente al plan levítico, o sea, a la proposición, literalmente al pan que se colocaba delante de Aarón, de los sacerdotes que hacían los holocaustos y los sacrificios o que entraban en el lugar santísimo. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que aprender qué Pablo nos quería decir con la palabra propósito y qué tiene que ver Levítico con el pan que se colocaba alante o con la proposición. ¿Qué tiene que ver entonces el incienso, la oración? Porque hoy vamos a aprender el poder de la oración, pero que hay una esencia, que hay una enseñanza profunda, espiritual, para que entonces seamos eficientes como la iglesia primitiva. Recordemos de que ellos eran hebreos y tenían por costumbre siempre llevar en práctica, antes que viniese el Mesías príncipe, cada año los sacrificios por el perdón de los pecados del pueblo y los holocaustos y toda la fiesta de los tabernáculos. Y ellos tenían por conocimiento lo que significaba prótesis. Entonces, Pablo se refiere con las palabras, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Esta debilidad es no saber orar de acuerdo a la voluntad de Dios o a la esencia profunda de lo que él se refiere en la oración levítica. Entonces, la oración fija una norma que el creyente nunca ha podido alcanzar por su propia fuerza, ni tampoco la podremos alcanzar por nuestra propia fuerza, ni tampoco la podemos comprender con nuestros sentidos naturales. Encierra al creyente a depender de la ayuda sobrenatural del Espíritu Santo. Y cuando nosotros entonces necesitamos la ayuda, la iluminación sobrenatural del Espíritu Santo, tenemos que aprender una esencia muy importante y tenemos que ir entonces a lo que Pablo quería decir con la proposición levítica. Y en la proposición levítica nos habla lo que ellos hacían antes de eso, y era la oración. Y la oración está en Éxodo capítulo 30, en el versículo 7 en adelante dice: y Aarón quemará incienso, símbolo de la oración que le agradaba a Dios. Pero este incienso no era cualquier incienso, no era simplemente un humo para llenar esa carpa o ese tabernáculo de humo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas, al anochecer, quemará el incienso. Ojo, lo hacía en la mañana cuando acomodaba las lámparas, y lo hacía también en la tarde para ponerle nuevamente aceite y recargar las lámparas. Nuevamente quemaba incienso, oraba. Y dice la Escritura: rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. O sea que esto todavía está establecido, no como una práctica o liturgia o algo que lo hacía Aarón o la manera que nosotros tenemos que hacerlo hoy como Aarón lo hacía. Pero aquí hay una enseñanza en la cual vamos a desarrollar hoy y vamos a entrar en la profundidad en la cual Dios quiere que aprendamos para orar conforme a su voluntad. Iba envuelto en una nube, y esa nube salía el incienso en el cual él tenía que preparar con anticipación, y era necesario de que él entonces, envuelto en esa nube, orase y hiciese la expiación conforme a la orden levítica. Entonces, de esta manera llegamos también nosotros a la presencia del Señor, porque dice la Escritura: rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. O sea que es algo establecido. Lo que nosotros vamos a aprender hoy es cómo aplica este rito perpetuo para
nosotros. Porque la Escritura nos habla que esta es la manera agradable y perfecta en que nosotros vamos a podemos glorificar a nuestro Señor y podemos adorarle. Pero tenemos que entender primero cómo es esa composición de ese incienso. Porque el incienso es la oración, pero nosotros cómo componemos la oración. Nosotros somos ese sacerdote. Acuérdense que nosotros, según Pedro, nosotros somos hoy por hoy establecidos por Jesucristo, somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las cosas en las cuales Dios ha preparado desde antes de la fundación del mundo. Somos ese sacerdote. Pero el incienso, ya no podemos llevar el incienso que se llevaba antes. Ahora, ¿cuál es ese incienso? La composición de ese incienso la encontramos también en Éxodo, capítulo 30, a partir del versículo 34, dice: dijo además Jehová a Moisés, toma, porque inclusive ese incienso, Dios fue que dio la orden de cómo se tenía que preparar. Toma especies aromáticas de estacte. Acuérdense de esto, estacte, y uña aromática, y galvano aromático, e incienso puro, todo de igual peso, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, eso sí, bien mezclado, puro y santo, y molerás parte en el polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, os será cosa santísima. O sea, que no había manera de que Aarón o el sacerdote que le tocaba por posición en ese momento hacer el sacrificio, no podía hacer nada si primero no iba envuelto en la nube de ese incienso. Y ese incienso tenía una composición particular de estacte, uña aromática, galvano aromática e incienso puro, 4 esencias del mismo peso y eran mezcladas en polvo, machacadas y después quemadas, para que entonces, dice la Escritura, cuando él llegase al tabernáculo de reunión, donde Dios se iba a mostrar, y Dios dice, si lo hacen de esta manera, será cosa santísima. Entonces, ¿qué es el estacte? El primer elemento en el cual era parte de esa composición de ese incienso, era un líquido que se obtiene de un arbusto que crece en los montes de Galaad, y cuyo jugo cae gota a gota, para facilitar el goteo. Se hacía que una incisión precisamente en ese arbusto, se hacía un corte en ese arbusto, se ponía al lado de esa incisión un recipiente y lo dejaban por cierta cantidad de tiempo que drenara para recolectar precisamente ese líquido. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender nosotros, si somos dóciles para sufrir una incisión a tal punto que pueda correr de nosotros a raudales el Espíritu Santo. Acuérdense que al mismo Jesús le hicieron una incisión en su costado. Y la incisión hoy por hoy para nosotros son las heridas que nos hacen la persecución, son las burlas, son las críticas, son inclusive cosas que a veces no podemos comprender por qué nos pasan. Todas estas cosas son las que nosotros llevamos a la oración, prácticamente día a día. Si esta es nuestra experiencia, entonces ya no nos causa la fatiga ni dolor por estas incisiones que nos hacen precisamente todas las personas a nuestro alrededor, incluyendo nuestras familias. Y esta fatiga y estas incisiones y este goteo debe presentarse en la oración, pero con una libre voluntad del Espíritu Santo, sin ese dolor, sin ese sufrimiento. Jesús también tuvo esas incisiones, como yo les decía, en el Gólgota, cuando fue crucificado. Inclusive dice la Escritura
que él expiraba por sus poros gotas de sangre. Uno de los elementos adicionales que encontramos en esta composición es la uña aromática. ¿Qué es la uña aromática? En el Mar Rojo se encontraba un molusco que se alimentaba simplemente de plantas perfumadas que estaban a la orilla del mar. Eso era su alimento de este molusco. Y si solo se olía el animal, si solo lo tomaba usted de la orilla y lo olía, entonces tenía un poco aroma. El perfumista, ¿qué hacía? Entonces tomaba la concha y la molía y la molía y la molía para adquirir la sustancia aromática de ella. Pero no era suficiente con eso. Al molerla se notaba la fragancia, se notaba de que era de buena calidad, se notaba un buen perfume, pero cuando se prendía o cuando lo prendían con fuego, era perfecto el olor que de él emanaba. Entonces yo hago una pregunta: ¿destila en nuestras vidas un perfume donde quiera que nosotros estemos? ¿Realmente estamos nosotros en una posición de madurez que representemos al reino de Dios como Él lo ha declarado en cada uno de nosotros? ¿Nos dejamos nosotros moler por el perfumista en el molino de Dios? Pedro entendió precisamente este trato de Dios con el hombre, ya siendo él sacerdote, ya siendo el ministro, y Dios lo usó poderosamente porque fue flexible, fue humilde, se dejó tratar por el molino de Dios para entonces él poder escribir en Primera de Pedro a partir del versículo 6 dice: en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Tendrás que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Por qué pruebas? Para mejorar tu carácter, para mejorar tu personalidad, para perfeccionar tu amor, para entonces ser más sensibles a la necesidad del prójimo, para inclusive hacer menguar la intensidad de pecado que estés haciendo, etcétera, etcétera. Para que sometida a prueba vuestra fe, también para que entonces lo que has aprendido, lo que has confesado, lo que has enseñado, sea entonces algo que Dios te lo lleve a la práctica. O sea, no es solamente teoría, es también práctica en la vida física, mucho más preciosa que el oro, la cual, aunque perecedero se prueba con fuego, todo se prueba con fuego. El fuego es la prueba, la persecución, el calor de la aflicción diaria, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Cuándo se va a manifestar Jesucristo? Lo que acabamos de leer nosotros, cuando Jesucristo, no solamente en su venida, porque cuando Él venga en su venida, nosotros vamos a ser traspuestos, dice la Escritura que vamos a ser cambiados de cuerpo incorruptible, de cuerpo corruptible a cuerpo incorruptible. Ya inclusive nuestra naturaleza va a ser completamente diferente. No, inclusive nosotros vamos a dejar este cuerpo carnal y vamos a entrar entonces en un cuerpo glorificado. Ahora, la Escritura dice, cuando sea manifestado Jesucristo, ¿en dónde? En tu lugar de oración, porque estás en esta tierra. Tiene que ser probado, tiene que ser triturado, tiene que ser molido, tiene que pasar por el fuego, tienes que entender y adorar a Dios cuando estés en diversas pruebas, para que entonces tú como sacerdote se te manifieste Jesucristo y entonces la oración sea eficaz, sea una oración acorde con el trato que Dios está haciendo contigo y lo que realmente Dios en su sabiduría sabe que es lo mejor que tú vas a recibir. Entonces nuestras pruebas fortalecen ¿qué? Nuestra fe. Y somos útiles a Dios es precisamente cuando superamos estas pruebas y cuando lo que hemos aprendido lo llevamos a la práctica. Y muchas veces no por nosotros mismos, sino que Dios nos pone entonces en un escenario en la cual la misma prueba viene a ser de la teoría a la práctica. Este es el único perfume que le agrada a Dios
porque con Dios no hay manera de copiarse la prueba, no hay manera de inclusive evadir la prueba, hay que pasarla. Y si no se pasa, se repite la cantidad de veces que sea necesario hasta pasarla. Entonces, ¿qué era lo que comía este molusco que le daba esa fragancia tan buena y tan preciosa? Era precisamente lo que él comía. ¿Y qué nosotros lo que teníamos que comer? Dice la palabra en Juan capítulo 4 versículo 34. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces, ¿qué es nuestra comida? La palabra de Dios. ¿Qué es nuestra comida? Estar siempre enfocado en buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es nuestra comida? Siempre siendo y aprendiendo a ser dirigido por lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas. También tenemos el gálbano aromático. ¿Qué es el gálbano aromático? Crecía como arbusto en las montañas de Siria, y la resina de esta planta tenía un gusto amargo y un olor pesado y desagradable. Todo no era, ni los componentes eran todos agradables. Este precisamente gálbano era desagradable, tan desagradable que se decía en los aldeanos de esa época que ahuyentaba, hacía alejar los insectos y las serpientes. Así desagradable era este. Pero no era ningún perfume tampoco. Pero sí, al ser añadido, al ser mezclado, este ingrediente le daba cierta fuerza, cierta consistencia al incienso. Así vemos que el incienso había sustancias que amargas, pero también había sustancias dulces. Entonces, en nuestra condición humana encontramos que cosas no siempre nos agradan. Hay cosas que no nos van a agradar. Hay cosas que necesitamos nosotros aceptar y aprender a aceptar, aunque no sean agradables, porque son parte de la composición en la oración de ese incienso. Pero si las mezclamos correctamente, entonces se van a convertir en agradables cuando nosotros aprendamos a superarlas. Por decir algo, nos hieren fuertemente, nos critican fuertemente, nos persiguen fuertemente, nos juzgan, nos maldicen, y cuando nosotros nos encontramos con esa persona y no hay un índice de rencor, de resentimiento, sino que vivimos en una condición de perdón, entonces ese incienso es agradable delante de Dios. Ese gálbano, ese que inclusive ahuyenta a las serpientes y ahuyenta a los insectos, ya lo puedes mezclar inclusive con esas cosas agradables que también te llegaron, esas bendiciones, esos proyectos dados, esas oraciones contestadas, esas sanidades, esas respuestas. Entonces, cuando nos presentamos delante de Dios, aunque nosotros tengamos gálbano dentro de nosotros y tengamos ese producto o esa esencia desagradable, pesada, maloliente, lógicamente nosotros nos vamos a presentar delante de Dios presentando esas ofensas, pero sin ningún rencor y resentimiento. Esa es la oración perfecta delante de Dios para que Él nos dé respuesta inmediata a lo que nosotros necesitamos. Entonces, en nuestra vida encontramos cosas buenas y encontramos cosas malas. Y dice la Escritura que todo de igual medida para que no haya proporción, o para que exista todo de igual peso, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado. O sea que eso también, esos problemas, esas dificultades, tienes que mezclarlas muy bien, también con todas aquellas cosas agradables que te trajeron alegría, gozo y refrigerio. El incienso puro, o el significado del incienso puro, quiere decir blanco, pero el incienso también era una planta que fue otorgada este nombre precisamente era por su color, y esta era una pureza o un color tan puro, blanco, se puede decir que casi transparente, que fue sacado precisamente de este arbusto que se fijaba fuertemente sobre la roca, y en esa roca desnuda que este arbusto se fijaba era algo sobrenatural, porque la roca desnuda ni siquiera tenía arbustos alrededor, ni tenía
tierra, ni arena, ni con nada con que alimentarse, simplemente un arbusto aferrado a una roca, y de esa roca sacaba su alimento. Y no solamente sacaba su alimento, sino que él producía una resina blanca, tan blanca que de ahí donde viene el nombre incienso puro, que le daba inclusive a esta mezcla de todas las composiciones lo necesario. Le hacía una inserción y lo dejaban drenar durante toda la noche. Y este era el momento en el cual el sacerdote ya hacía casi prácticamente el último paso para llegar a la mezcla de ese incienso. Entonces, ¿quieres saber si puedes vivir una situación difícil y desarrollarnos sobre una roca? La única manera de poder sobrepasar cualquier situación difícil y mantenernos sobre la roca es precisamente manteniendo sobre Jesucristo. Entonces, sobre Él y aferrado a Él, aunque casi gran proporción de la tierra nunca va a la escritura, nunca va a la oración, nunca va inclusive a los ejemplos, testimonios que Él nos da en su santa palabra, para aferrarnos con fe a Él y de Él sacar el alimento que nos dé a nosotros la fortaleza necesaria, aunque todos alrededor digan y te puedan mirar de una manera incrédula de cómo es posible que te puedes mantener en esa paz a pesar de la circunstancia que estás atravesando. Precisamente esto es lo que hace este arbusto. Se aferra a esa roca desnuda en el desierto y de ahí saca su alimento. Y no solamente de ahí saca su alimento, sino que ella es la que produce una resina blanca necesaria precisamente para esta composición. Dice la escritura que nosotros necesitamos los caminos duros para nuestras vidas, para podernos asemejar a Cristo. No hay otra manera. Tenemos que pasar las pruebas, tenemos que pasar las dificultades, tenemos que pasar todas aquellas cosas para poder llegar nosotros a tener la naturaleza divina de Dios. Dios quiere llevarnos entonces a aquel lugar donde estaríamos firmes en medio de las duras pruebas y con todo ello glorificarse. Pero para ello necesitamos nosotros ser quebrantados, para ello nosotros necesitamos ser humillados, para ello nosotros necesitamos estar predispuestos para que Dios nos ponga en el molino, nos machaque y demos el perfume que Él desea para que nosotros, cuando nos presentemos en oración, Él se haga presente a favor de nosotros y diga: aquí estoy, ¿qué necesitas, hijo mío? ¿Qué necesitas, hija mía? Si nosotros estamos en el proceso de ser quebrantados, tenemos que ir a la escritura y entender los tratos de Dios con el hombre. El libro de Hebreos es uno de los libros que nos habla a nosotros precisamente de todas esas causas y efectos de la obediencia y desobediencia, de los ritos, inclusive de todas aquellas cosas que se establecieron en el libro de Levíticos, pero también nos habla de los grandes hombres de Dios. Y Hebreos capítulo 11, al final, casi al final del libro de Hebreos, a la altura del versículo 35, después que el libro de Hebreos nos hace un recuento a nosotros de Jesucristo y de todos aquellos tratos de Dios, de su expiación, y etcétera, 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 dice: mas otros fueron atormentados, haciendo un ejemplo de los que de una u otra manera estuvieron con Él antes de que Él se revelara y después de que Él se reveló. Mas otros fueron atormentados. Otros experimentaron vituperios y azotes. A esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, pobres, angustiados y maltratados, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra, proveyendo Dios
algunas cosas mejor para nosotros. Entonces, todas estas referencias desde los profetas de la antigüedad hasta la época de los apóstoles, Dios nos da una referencia de que todo lo que de todo lo que se escribió, de todo lo que nos enseñó, de todos los rituales y la liturgia levítica y de todo lo que los apóstoles llevaron a cabo y de sus persecuciones, fueron escritas para enseñarnos a nosotros. Entonces nosotros estamos en una posición, en un tiempo privilegiado de estar sentados con aire acondicionado para la mayoría, bien alimentados, bajo techo, con todos los servicios públicos, aprendiendo, y nuestra responsabilidad es ponerlo en práctica. Los padecimientos de Pablo fueron otros. Miremos los padecimientos de Pablo. Leímos inclusive al inicio de esta clase que los paños de él, el sudor de él, se lo llevaban a los enfermos y a los endemoniados y ellos se iban. Pero ¿en qué manera Dios lo puso en el molino? Le puso el extracto, le puso la uña aromática, le puso el incienso, le hizo la incisión, trató con él por años, para que entonces la oración de él fuese tan eficaz de que inclusive llegase a la autoridad. Para nosotros tener autoridad en la oración, tenemos que nosotros haber sido molidos para que en el reino de las tinieblas y en el reino de los cielos se vea como un hombre, como una mujer de autoridad. O sea, es alguien que ha pasado precisamente por todas aquellas cosas en las cuales es galardonador de que el reino de los cielos respalde a esa oración. Los padecimientos de Pablo, por decir algo, en 2 Corintios capítulo 6, dice: como ministro de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Por eso es que cuando vemos que Juan Pablo y Silas, cuando son encarcelados, cuando son azotados, cuando son puestos en el cepo, en lo profundo de una cárcel romana, y entonces llega el momento de la medianoche, en vez de ellos quejarse delante de Dios, en vez de ellos inclusive defenderse de que habían sido puestos ahí injustamente, dice la palabra en Hechos capítulo 16, pero a medianoche, orando Pablo y Silas en una cárcel maloliente, en una cárcel de la hora con todas las comodidades, con matre, con aire acondicionado en muchas cárceles, o que los familiares le llevaron un buen almuerzo, una buena cena, y no había autoridad para nada, y menos para un religioso que estaba acusado de sedición o de división en esa época en contra de los líderes religiosos, y no solamente los líderes religiosos, sino los líderes políticos de esa época. Dice, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. No cantaban para ellos, cantaban con alegría, con lo más profundo de su ser. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos, no solamente de ellos, sino las cadenas de todos los que estaban encarcelados fueron rotas, fueron soltadas. Entonces, una alabanza gozosa es aquella que Dios entonces hace romper las cadenas de opresión, las cadenas de pensamiento satánico que te tengan atado o te han venido teniendo atado por mucho tiempo.
En la medida que nosotros ministremos a Dios en alabanza, Dios nos va a ministrar a nuestras vidas. En la medida que nosotros alabamos a Dios, entonces Él desata su poder sobre nuestras vidas. En la medida que nosotros alabamos a Dios, Él trae liberación a nuestras vidas. En la medida que nosotros alabamos a Dios, Él derramará de su gozo, Él derramará de su poder y Él derramará de su vida en nosotros. Por eso que Efesios capítulo 6, versículo 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Además, en 1 Tesalonicenses capítulo 5 dice, orad sin cesar. Y el versículo 19 dice, no apaguéis al Espíritu. ¿Cuál es la manera que nosotros apaguéis al Espíritu? Porque acuérdense que el Espíritu es aquella en la cual nos envuelve a nosotros en hacer la voluntad del Padre y que nuestra oración sea guiada, por eso orar en el Espíritu, es la que es guiada por el Espíritu. Y la única manera que el Espíritu nos guía a nosotros a orar correctamente es que nosotros hemos sido tratados por el Espíritu. Y si hemos sido tratados por el Espíritu, entonces tenemos que aprender que el Espíritu Santo mora dentro de cada creyente, lo equivalente al fuego sobre el altar del tabernáculo. El Espíritu hace ese trabajo. En Levítico capítulo 6, a partir del versículo 3, dice, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Entonces, cuando el creyente se rinde al Espíritu, cuando no hace resistencia, no lo apaga. Cuando no entra entonces en la carnalidad, el cuerpo que es el templo de Dios, que somos cada uno de nosotros, arde el fuego de una manera sobrenatural en la oración y adoración, y dice, nunca se apagará, ni deis lugar al diablo. ¿Para qué? Para que de día y de noche el Espíritu Santo arda dentro de nosotros. En el libro de Cantares, en el capítulo 5 dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Puede ser que la novia esté dormida, siendo nosotros la novia. Jesucristo, nuestro prometido esposo. Puede ser que esté físicamente o mentalmente o estemos mentalmente exhaustos. Pero en lo más profundo de nuestro ser siempre tiene que haber una llama encendida, porque ahí reposa el Espíritu de Dios que nunca duerme. El Espíritu Santo, aunque durante las horas de oscuridad, allí arde en el altar de nuestro corazón un fuego, una adoración, una oración que jamás se apaga, que es la vida del Espíritu Santo dentro de nosotros. La alabanza y la adoración son el preámbulo de la oración. La alabanza es la puerta abierta hacia la presencia de Dios. Por eso que Isaías lo comprendió con claridad y él nos dice en el capítulo 60, el versículo 18, tus puertas serán llamadas alabanza. Tus puertas serán llamadas alabanza. La alabanza y la adoración son el preámbulo de la oración. Repito, la alabanza y la adoración son el preámbulo de la oración. La alabanza es la puerta abierta hacia la presencia de Dios. Isaías lo revela claramente en el capítulo 60 del versículo 18 cuando dice, tus puertas serán llamadas alabanza. Y el Salmo 119, versículo 19 dice, abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Entrar por las puertas con acción de gracias, dice el salmista, por tus atrios con alabanza. Entonces la alabanza es la concesión real por medio del cual podemos entrar en los atrios de Dios. La alabanza que perfecciona a los santos, la alabanza enaltece a Dios, pero nosotros
para alabar a Dios, tenemos que haber madurado en la composición, que es las pruebas, las dificultades, buenas y malas, en nosotros para entrar delante de su presencia con adoración, con alabanza, con alegría, con entusiasmo, y entonces podamos nosotros tener una oración o una comunicación eficaz con nuestro Creador. El que sacrifica alabanza, dice el Salmo 50, me honrará. El gozo de Jehová es vuestra fortaleza, dice Nehemías. Y Hebreos capítulo 13 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios en la mañana, en la tarde, en todas las oportunidades que nosotros tengamos. Ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen que su nombre. Entonces la alabanza que debe ser oída por nuestros oídos, debe ser oída por nuestros oídos, debe ser expresada por nuestros labios, debe ser emitida o revelada de lo más profundo de nuestro corazón. Bendecid pueblos a nuestro Dios y hacer oír la voz de su alabanza, dice el Salmo 66. Entonces, Señor, abre mis labios, hay dificultad. Cuando nosotros venimos a la oración, por eso es que es muy importante que el poder de la oración entendamos cuál es su composición. Si no entendemos cuál es su composición, entonces nosotros venimos a una iglesia, venimos a una oración o venimos nosotros simplemente a hacer hasta un ayuno sin entender la composición del incienso. Entonces muchas veces nosotros, si no recibimos lo que oramos, nos resentimos, nos decaímos. Y si no llega el momento que nosotros también lo solicitemos, muchas veces nos alejamos de la presencia de Dios porque no hemos entendido la esencia del incienso. Ahora, yo lo voy a repetir nuevamente, el versículo en el cual es la esencia de todo esto, que vimos en Éxodo, cuando el sacerdote se presentaba, en Éxodo capítulo 30, el versículo 7 dice, y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. O sea que la oración no es simplemente un domingo, la oración es cada mañana. Cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, también mañana y noche, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Rito perpetuo. Pero no solamente eso. Dice la Escritura, cuando leímos en el versículo 34, el 36 en adelante, lo cual ya declaramos, simplemente lo estamos recordando. Y pondrás delante del testimonio del tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, o será cosa santísima. O sea, en otras palabras, para Dios es realmente bueno y santo cuando nos presentemos nosotros con todas las pruebas, con todas las dificultades, con todas las bendiciones, con sacrificio de alabanza, con adoración, con entusiasmo, a pesar de los conflictos que en esta humanidad, por circunstancias a la guerra espiritual en la que nosotros estamos viviendo, nos persiguen y nos oprimen. Esto es muy agradable delante de Dios. Y cuando nosotros nos presentamos que Él ha podido triturarnos y nosotros estamos arraigados en la roca de nuestra salvación, que es Jesucristo, y estamos dando frutos a pesar de, entonces de ahí van a brotar de nuestros labios una alabanza sincera delante de Dios, y entonces nosotros nos estamos presentando envueltos en esa atmósfera de ese incienso agradable delante de Dios, y es donde entonces Dios desata su poder, es donde Dios desata su gloria, y es donde Dios entonces hace cosas sobrenaturales, porque
vemos la historia y los testimonios del libro de Hebreos capítulo 11 y vemos inclusive el testimonio que acabamos de leer de Pablo, inclusive después de Pablo y Silas en la cárcel, estos habían sido triturados, machacados con tierra, incendiados en fuego, y la manifestación de Dios fue simplemente una respuesta a ese corazón agradecido. Si nosotros, amados y amadas, queremos que Dios nos dé una respuesta eficaz, pongamos en práctica el poder de la oración, que no es otra cosa sino nosotros entender y comprender y aceptar lo que es el incienso de hoy por hoy para nuestras vidas. Con esto los dejo, medítelo, escúchalo nuevamente si es necesario, para que entonces usted viva en la dimensión sobrenatural del poder de Dios y dejemos a un lado la inmadurez y entremos en la madurez de un conflicto en la cual vamos a nosotros a disfrutar si vivimos en la dimensión sobrenatural de lo que Dios ha declarado sobre tu vida y sobre tu familia. Yo declaro hoy, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que a partir de ahora entiendas y Dios te dé espíritu de sabiduría, te dé espíritu de revelación, te dé conciencia de carácter espiritual para comprender y aceptar todo lo que el enemigo ha querido ponerte a tu alrededor y simplemente verla con el ojo espiritual de que es una prueba, es una patraña en algunas circunstancias del enemigo de desenfocarte de la bendición que ya Dios ha puesto en tu mano. No permitamos que nosotros nos distraigamos con las pequeñeces y las dificultades del día a día y nos olvidemos de nuestra condición espiritual delante de Dios para madurar y crecer a la altura de la perfección de Jesucristo. Dios me los bendiga, Dios me los prospere, Dios me los llene de paz y de alegría y le dé mucha tranquilidad en sus emociones, en su mente, en su corazón y equilibrio en su espíritu. Los ama Marcos Pérez. Estamos en Ser Bíblicos y nos vemos la próxima semana. Dios me los bendiga abundantemente.